estática. El sistema está en equilibrio. Calcule la tensión en la cuerda horizontal y en la oblicua si el peso del bloque es de 20 newtons. Tenemos acá un esquema de nuestro sistema en equilibrio. Aquí está la cuerda oblicua, esta es la cuerda horizontal y esta es la cuerda vertical desde donde se suspende el peso que tiene una magnitud de 20 newtons. Entonces introducimos un sistema de coordenadas haciendo coincidir el origen de este con el punto en donde concurren las tres fuerzas. Vemos que este ángulo tiene 53 grados, el techo es paralelo al eje X, por lo tanto, por definición de ángulos alternos internos, este ángulo también tendrá 53 grados. Señalamos la fuerza de tensión en la cuerda oblicua, a la que llamamos T sub 1. Al proyectar sobre los ejes coordenados, me generan las componentes T sub 1x y T sub 1y. De igual manera, señalamos la fuerza de tensión T sub 2 en la cuerda horizontal. Esta está íntegramente sobre el eje X negativo, por lo tanto no tiene componente vertical. Y por último, la fuerza de tensión que genera el peso, que está íntegramente sobre el eje vertical y del lado negativo. Y este tiene un valor de 20 newton dado por el enunciado del problema. Entonces ya están señaladas las fuerzas con sus componentes correspondientes. Bien, para que se cumpla el equilibrio traslacional, la sumatoria de las fuerzas deben ser igual a 0. Esto quiere decir que la sumatoria de las fuerzas en la dirección del eje X deben ser igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en la dirección del eje Y también deben ser igual a 0. Señalamos primero las fuerzas en la dirección del eje X. Tengo la componente T sub 1x y tengo la componente T sub 2x. T sub 1 tiene signo positivo y T sub 2 signo negativo. Eso es lo que pusimos acá y lo igualamos a 0. Pero T sub 1x por trigonometría será igual a T sub 1 por coseno de 53. Esto es porque si me fijo acá, T sub 1x coincide con el cateto adyacente de este triángulo rectángulo y T sub 1 coincide con la hipotenusa. Entonces, para hallar el valor de T sub 1x, multiplico la magnitud de la hipotenusa por el coseno de 53. Esto es T sub 1 por coseno de 53. Eso es lo que pusimos acá en este primer término. Análogamente, hacemos lo mismo para T sub 2. T sub 2 será T sub 2x será igual a la magnitud de T sub 2 por el coseno de 0 grados. Y todo esto lo igualamos a 0. Y tengo aquí mi primera ecuación y la reservo. Vamos ahora para las fuerzas en la dirección del eje Y. En la dirección del eje Y tengo T sub 1y y el peso de 20 newtons. Solamente estos dos, T sub 1y con valor positivo y el peso con valor negativo. Eso es lo que pusimos acá y lo igualamos a 0. Pero T sub 1y es igual a T sub 1 por el seno de 53. Si me fijo, T sub 1y coincide con el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, su valor será igual a la hipotenusa por el seno de 53. Es decir, por T sub 1 por el seno de 53. Menos 20 newton y esto es igual a 0. Entonces tengo aquí mi segunda ecuación. Ahora, de la ecuación número 2, despejo T sub 1 y sustituyo en la ecuación número 1, así de esta manera. T sub 1, este término que está restando pasa sumando y seno de 53 que está multiplicando pasa dividiendo. Me queda así como está acá. Al realizar esta operación, el resultado que me da que T sub 1 es igual a 25,04 newtons. Ahora entonces lo que hacemos es reemplazar el resultado de T sub 1 en la ecuación número 1. Acá tengo que el primer término es T sub 1 por coseno de 53. Pero T sub 1 es igual a 25,04 newton. Entonces, directamente pongo este valor y lo multiplico por coseno de 53. Y este término
T sub 2 por coseno de 0 que está restando, lo paso al otro miembro sumando y me queda de esta manera. Luego multiplico 25,04 newton por el coseno de 53 y eso me da 15,07 newton. T sub 2 por coseno de 0 es igual a T sub 2. Por lo tanto, el valor de la tensión T sub 2 es igual a 15,07 newtons. Bien, este mismo ejercicio lo puedo resolver de la siguiente manera. Reduzco mi esquema gráfico al sistema de ejes coordenados y a los vectores de tensión T sub 1, el vector peso y el vector T sub 2. Debo hallar el ángulo existente entre cada uno de estos tres vectores, es decir, el ángulo que hay entre el vector T sub 1 y el vector peso, el ángulo que hay entre el vector peso y el vector T sub 2 y el ángulo que hay entre el vector T sub 2 y el vector T sub 1. Obviamente la suma de estos tres ángulos totalizan 360 grados. Entre el ángulo T sub 1 y el eje X positivo teníamos 53 grados. Ahora bien, entre el eje X positivo y el vector peso hay 90 grados. 90 más 53 grados son 143 grados. Quiere decir que entre el vector T sub 1 y el vector peso hay 143 grados. Obviamente entre el vector peso y el vector T sub 2 hay 90 grados. Y luego, como tiene que sumar esto 360, acá entre el vector T sub 2 y el vector T sub 1 obviamente hay 127 grados. Si sumamos, esto da 360 grados. Una vez que tengo el valor de estos tres ángulos, me fijo que cada vector tiene un ángulo opuesto. Al vector de color rojo se le opone el ángulo de 90 grados. Al vector de color violeta se le opone el ángulo de 127 grados y al vector de color verde se le opone el ángulo de 143 grados. Aplico lo que se conoce como el teorema de Lamy. El teorema de Lamy dice que cuando un cuerpo en equilibrio es sometido a la acción de tres fuerzas concurrentes y coplanares, la magnitud de cada una de estas fuerzas es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Quiere decir que yo acá tengo tres fuerzas concurrentes, porque concurren acá en un punto que coincide con el origen del sistema de coordenadas, son coplanares porque están todas contenidas dentro de un plano y el sistema está en equilibrio. Entonces, cumplida esa premisa, puedo aplicar esta expresión matemática. Quiere decir que T sub 1 es al seno de 90 como T sub 2 es al seno de 143 como 20 newton es al seno de 127 grados. Entonces, convenientemente, elijo este par y de acá despejo T sub 2. Y me queda de esta manera, seno de 143 que está dividiendo pasa acá multiplicando. Entonces T sub 2 será igual a 20 newton por el seno de 143 sobre el seno de 127. Al resolver esta operación, el resultado que me da es de 15,07 newton. Por otra parte, para hallar T sub 1 relaciono entonces este par y al despejar T sub 1 me da que esta es igual a 15,07 newton por el seno de 90 sobre el seno de 143. Ese resultado es de 25,04 newton. Este teorema, vale aclararlo, se aplica cuando solamente tengo tres fuerzas concurrentes coplanares que actúan sobre un cuerpo en equilibrio.